excelente. Entonces, inicio muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Yo soy Valeria Lavalle y el día de hoy voy a estar realizando un pequeño taller que va a ser acerca de la introducción al debate BP. En este taller no vamos a tener la idea de extendernos un montón y meter un montón de información y todo eso, sino que vamos a tratar de tocar puntos específicos importantes sobre este tipo de debate, con la idea de que podamos entenderlo y comprenderlo y tener una base de cómo vamos a empezar a trabajar y crecer en este circuito. ¿Por qué? Porque la idea es no quedarnos horas y horas porque nunca vamos a acabar, porque siempre hay muchas cosas que profundizar, pero por otro lado, la idea tampoco es saturarnos de información que lo más probable es que se nos vaya, sino ser puntuales y específicos y poder entender bien qué es lo que estamos aprendiendo en este taller. Entonces, realmente espero que lo disfruten y que sobre todo les sirva el taller. Así que vamos a darle inicio. Listo. Iniciamos con lo más general. Listo. Las bancadas, que vamos a hablar primero de las estructuras. Primero debemos tener en cuenta que en este tipo de formato, que es el formato Parlamento Británico, vamos a trabajar en equipos. Usualmente en los debates se suele ser 1 versus 1. En este caso va a ser equipo contra equipos. Los equipos van a estar conformados de 2 personas. Y vamos a tener 2 bancadas en cada lado del debate. Una bancada que esté a favor y una bancada que esté en contra. En un lado vamos a tener al primer gobierno y en otro lado vamos a tener al segundo gobierno. Mientras que en la contraparte, en toda la bancada de la oposición, vamos a tener la primera cámara de oposición y la segunda cámara de oposición. Como podrán ver, existen cámaras altas, que va a ser la alta de gobierno y la alta de oposición, y también las cámaras bajas, que va a ser la baja de gobierno y la baja de oposición. No va a ser solamente un equipo versus un equipo. Estamos viendo que al final de cuentas van a ser 4 equipos que se están enfrentando. 2 equipos dentro de cada bancada y 2 equipos pertenecientes a cada cámara. Además de eso, lo que vamos a ver es que existe un orden de intervenciones. Como verán, cada persona tiene un rol en específico y lo vamos a poder ver mejor en esta diapositiva. Tenemos una persona que va a ser de primera ministra, vicelíder de la oposición, líder de la oposición, viceprimer ministra, extensionista, látigo. Cada persona tiene un rol en específico. Me parece que acá está al revés. Primero es el líder de la oposición y luego viene el vicelíder de la oposición. Ok, hay que cambiarlo para ahí, se me pasó. Pero ok, cada persona tiene un rol en específico. ¿Y en qué orden van a estar saliendo a dar sus discursos? Pues vamos a iniciar con la primera persona de la alta de gobierno y van a empezar a dar sus discursos en orden de zigzag. De gobierno pasamos a oposición, regresamos a gobierno, volvemos a pasar a oposición, cerramos con la alta, pasamos a la baja, abriendo con gobierno, oposición, gobierno y cerramos la baja con la oposición. Pero hay situaciones en las que por ahí alguien de nuestro equipo tiene alguna emergencia, sucedió algo y en nuestro equipo, que es de 2 personas, solamente queda una persona disponible para atender en el debate. ¿Qué es lo que va a pasar en este tipo de situaciones? Vamos a tener que hacer el rol de Iron Person. ¿Qué es el Iron Person? Sucede justamente en este tipo de contextos, cuando por ahí alguien tiene una urgencia y no tiene la oportunidad o la posibilidad de participar en el debate o específicamente en esa ronda, y solamente una persona puede, por lo cual va a cumplir ese rol de Iron Person, que significa que va a debatir solo o sola. Entonces, esta persona al final va a tener que ofrecer ambos discursos, los discursos del equipo. Este tipo de situaciones no deben ser tan repetitivas, no podemos como estar pasándonos todas las rondas de Iron Person, solamente van a ser en estas situaciones específicas donde capaz, por alguna razón, nuestra pareja tiene la imposibilidad de poder participar. Al final, la persona de Iron Person va a terminar funcionando como un equipo normal, va a ser considerado como un equipo normal, puede participar y se le va a juntar de la misma forma. No van a tener ningún tipo de penalización, pero sí, la persona que claramente no está dando su discurso no va a tener puntaje de persona oradora. Y por otro lado, la persona que está dando su discurso va a tener que hacer los 2 discursos. Pero además de eso, vamos a notar que dentro del debate, las personas que forman parte de los equipos
tienen un rol específico y cada cámara también tiene un rol en específico de cómo va a trabajar. Es que aquí vamos a ver de manera bastante general cómo trabaja primer gobierno, primera oposición, segundo gobierno y segunda oposición. Por un lado tenemos el primer gobierno, que va a ser el equipo encargado de definir la moción, generar argumentos a favor de la postura que va a ser presentada y va a refutar los probables argumentos que vaya a decir la Cámara contraria. Por otro lado, la Cámara de la oposición, la alta de oposición, va a refutar el caso que ha presentado el gobierno, pero además va a justificar a través de argumentos constructivos el por qué la postura que ese equipo está presentando es la correcta y la que debería ganar el debate. Por otro lado, volvemos a la Cámara, a la bancada de gobierno, y vamos a ver que hay una segunda Cámara de gobierno que va a ser la baja de gobierno. Si bien tiene la misma línea de estar a favor de la moción, igual que su alta, va a tener que proveer más argumentos que sean distintos al de su alta o que tengan una mayor profundidad a favor de la postura que tienen, en este caso a favor del gobierno. Además, este contenido argumentativo va a tener que ser consistente, pero no necesariamente igual al que ha presentado su alta. Del mismo modo, va a tener que refutar lo que ha mencionado la oposición. Y en este caso, las bajas tienen algo particular, y es que uno de los roles que hay dentro de los equipos es el látigo. En este caso, la baja de gobierno va a contar con un látigo de gobierno. Esta persona, el látigo, tiene un rol bastante particular. No puede traernos argumentos nuevos. Lo único que puede hacer es extender lo que ya ha presentado su primera persona oradora. Si es que algo no fue mencionado por su primera persona oradora, el látigo no lo puede mencionar. Si es que lo menciona, el panel simplemente no lo va a considerar porque va a ser visto como una carga nueva. Y la carga nueva no está permitida por parte de la persona látigo. De igual manera va a funcionar la Cámara de la oposición. Va a traer más argumentos distintos o más profundos que lo que presentó su alta, y de igual forma tiene que chocar con lo que ha presentado los gobiernos, y la persona látigo va a tener que hacer un resumen de lo que pasó en el debate, explicar de por qué, a pesar de todo lo que ha sido presentado en el debate, su cámara es la que gana, y de igual forma extender o explicar a mayor profundidad lo que su primera persona oradora le ha mencionado. Pero estos roles no solamente quedan aquí, sino que tenemos como trabajos mucho más específicos en cada uno, incluso estrategias. Y para esto vamos a contar con 2 talleres que va a estar brindando este torneo. Vamos a tener el taller de cámaras altas y cámaras bajas, el primero dictado por Daniela Correa, que va a ser este 18 de enero, de igual forma a las 20 horas, y el de cámaras bajas, que va a ser dictado por Chelo Muñoz, que va a ser realizado el 22 de enero, igual a las 20 horas. Va a ser súper importante que también puedan formar parte de estos talleres para comprender a mayor profundidad cómo vamos a trabajar dentro de cada una de las cámaras. Si soy cámara alta, si soy cámara baja, qué es lo que debo hacer, qué estrategia me funciona mejor. Y todos esos detalles de cómo trabajar bien en cada uno de los roles lo vamos a conocer en estos talleres. Ahora sí, ya sé que existen roles, que voy a competir con otras cámaras, que tengo que dar un discurso, pero ¿cuánto debo durar mi discurso? Bueno, los discursos tienen una duración de 7 minutos y nos van a brindar unos 15 segundos de gracia. Para esto debemos entender de que en los 7 minutos, el primer minuto que tenemos va a ser tiempo protegido, es decir, no nos pueden dar ningún POI. Los siguientes 5 minutos que vamos a tener, que va a ser de hasta el minuto 6, van a ser tiempos libres, permitidos para que nos hagan POIs. Pero, ¿qué es eso de POIs? Lo vamos a ver en unos momentos. Antes de que se acaben los 7 minutos, vamos a tener un último minuto dentro de esos 7 minutos que va a volver a ser protegido. Es decir, no nos pueden dar POIs. Es decir, 1 minuto protegido, 5 minutos libres, 1 minuto protegido. Terminados esos 7 minutos que tenemos de discurso, vamos a tener 15 segundos de gracia para poder terminar nuestras ideas. Pasados estos 15 segundos, no se va a aceptar nada más. ¿Por qué? Estos 15 segundos de gracia van a ser básicamente para poder terminar nuestras ideas. Si por ahí hay algo que nos faltaba mencionar, o por ahí estamos terminando nuestra oración,
pues podemos utilizar esos 15 segundos para completarlo y una vez terminados, ahí acaba. Si utilizo menos del tiempo, que son los 7 minutos, ¿voy a tener algún problema? No, no hay ninguna sanción, no hay ningún problema. Tú eres completamente dueño de esos 7 minutos con 15 segundos. Tú deseas si haces 3, si haces 5. Y es que incluso cuando recién entramos a debate, muchas veces nuestros discursos suelen durar entre 3 o 5 minutos y por ahí nos esforzamos y tratamos de llegar a los 6 y con las justas por ahí llegamos a los 7. Pero una vez vayamos agarrando práctica, vamos a darnos cuenta que incluso esos 7 minutos no son nada y que necesitaríamos más tiempo para poder explicar todo lo que necesitamos, y es ahí donde vamos a tener que aplicar mayores estrategias y ir viendo qué es lo que más nos importa y qué es lo que nos conviene ir mencionando. Pero, ¿qué sucede si es que me pasé esos 7 minutos con 15 segundos? Pues en realidad no vamos a tener ninguna penalización. No es como que ya el equipo perdió por pasarse al segundo 16. Y es que incluso si es que en el segundo 16 hemos dicho lo más importante del debate, como la revelación de por qué hemos ganado este debate, si es que ya fue fuera del tiempo establecido, ya no va a ser válido. Y es que una vez se cumple el tiempo, el panel lo único que hace es dejar su lapicero a un costado y dejar de anotar, o simplemente dejar de tipear. Ya no es considerado nada. Como les digo, incluso si es que lo más importante o lo sustancial del debate estaba en ese segundo después de haber terminado el tiempo. Entonces, básicamente no pasa nada, el panel simplemente deja de anotar lo que decimos. Si nos continuamos excediendo del tiempo, ya nos vamos por el minuto 7 con 30 segundos y seguimos hablando, pues el panel lo único que va a hacer es pedirnos que por favor cerremos con nuestro discurso, que ya acabó el tiempo y que vamos a pasar a la siguiente persona oradora. Básicamente la persona jueza va a llamar al orden y listo. Así que lo ideal es que podamos manejar bien nuestros tiempos. Recomendación que puedo ir dando aquí, primero, llevar nuestros tiempos. Muchas veces cuando estamos en debates en línea, o mejor dicho, torneos online, por ejemplo, pueden pasarnos dos cosas. O que quizá lo estén llevando manualmente, que por ahí alguien se equivoque, que suele pasar. O quizá que el bot no funcione bien, seguramente habrán visto si ya han tenido experiencia que se come algunos segundos, o por ahí da algunos segundos de más. Y esto termina perjudicando cómo se debería llevar el debate de manera correcta. Entonces mi recomendación es que lo puedan llevar por su propia cuenta, en su teléfono, que por ahí tengan un cronómetro, una pantalla abierta, puedan llevar su propio tiempo e ir midiéndose. Pero además de que también puedan organizarse dentro de esos 7 minutos para que no les vaya a pasar eso de que se acabaron los 7 minutos y todavía tienen muchas ideas por decir. No, aprendamos a organizar bien nuestras ideas, que esto claramente va a ser con la práctica, para saber en qué momento vamos a decir lo más importante y que tenga que estar dentro de los 7 minutos. Y así poder asegurarnos que lo más importante ya se mencionó. Pero ahora, ¿recuerdan que hace unos momentos les expliqué que durante nuestro discurso había un tiempo protegido de algo llamado POI? Bueno, ¿qué es eso de POI? Básicamente los POIs son Point of Information, básicamente puntos de información. Los puntos de información va a ser esta interrupción formal del discurso del orador en curso para poder presentar un comentario o una pregunta. Esta interrupción va a tener un tiempo, una longitud de 15 segundos. Ahora, ¿podemos dar un POI de menos segundos? Sí, lo podemos dar. ¿Podemos dar un POI de más segundos? Sí, también lo podemos dar. Todo va a depender de la persona dueña del discurso. Si yo estoy dando mi discurso y alguien me pide POI y capaz excedió de los 15 segundos, pero yo deseo que siga hablando, lo puede realizar, le puedo conceder de que pueda seguir hablando. Pero así como también le concedo que pueda seguir hablando, también lo puedo cortar. Es decir, si es que ya acabó sus 15 segundos, le puedo decir, gracias, entendí tu punto. O capaz si es que tan solo habló 8 segundos, pero yo sí entendí lo que quiere llegar a decir, muchas gracias, entendí tu punto. Y listo. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay formas de hacer y formas en las que no debemos hacer, o mejor dicho, pedir o cortar estos POIs. Por ejemplo, formas en las que debemos hacer. Podemos levantar, en caso de presencialidad, levantamos la mano, o capaz por chat escribimos POI sobre ese punto, o punto de aclaración, como podemos escribirlo de manera cordial.
¿Qué es lo que no debemos hacer? Ser insistente, llenar de poi todo el chat, porque estaríamos cayendo en lo que es el barracking y eso no está permitido. Pero además de eso, tampoco debemos ser muy insistentes en la presencialidad. Estamos con la mano arriba, haciendo gestos, poi, aquí, poi, y lo único que vamos a hacer es que vamos a distraer a la persona que está dando su discurso. Y esto no está permitido. Por otro lado, ¿qué pasa si es que yo ya concedí el POI? La forma en la que deseo quizá cortar a la persona que está dando su POI es simplemente decirle gracias, entendí tu punto, gracias, hasta ahí está bien. Y la persona a la que me ha brindado o que me ha pedido el POI simplemente se va a silenciar. ¿Qué es lo que sucede si es que continúa y continúa? Nuevamente vuelvo a solicitarle que por favor ya entendí su punto. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Llegar a ser groseros con la otra persona, decirle, ok, ya entendí tu punto, siéntate. Ok, ya quedó claro, cállese. Nada de esto termina siendo realmente agradable dentro de un debate. Puede suceder que esas palabras incluso puedan afectar a la otra persona o que quizás no estaba midiendo muy bien la forma en la que estaba pidiendo el POI. Hay que tratar de ser respetuosos entre ambas personas, saber que la persona dueña del discurso es la que en realidad va a manejar el tiempo en el que yo puedo dar mi POI, y si es que ya me dijeron que corte mi punto, pues simplemente lo termino. Para esto también pueden revisar los manuales de equidad donde se habla de una manera mucho más detallada cómo es la manera correcta e incorrecta de manejar este tipo de situaciones. Ahora, no nos pueden penalizar por no haber dado un point, pero sí se limita el engagement. Es decir, si es que yo no le concedo el point, no va a haber ningún problema, pero va a ser un poco más difícil para el panel llegar a entender cómo están chocando mis ideas con las ideas de la cámara que me pidió el punto de información. Y lo que sucede es que esto es importante en la comparativa y en el engagement. ¿Qué es ese engagement? Es el grado de intervención e involucramiento de una persona oradora con el material argumentativo de la cámara contraria o del resto de equipos. Ahora, los puntos de información van a ser solamente a nuestra bancada contraria. Si yo soy de gobierno, puedo pedir POIs y aceptar POIs de la bancada de oposición, ya sea de la alta o sea de la baja. Y si es que soy de oposición, de la misma forma, puedo aceptar y pedir POIs a la cámara contraria, ya sea alta de gobierno o baja de gobierno. Pero si es que yo soy baja de gobierno, no le puedo pedir a mi alta. Y si soy baja de la oposición, tampoco le puedo pedir a mi alta oposición que me dé un POI. Solamente entre bancadas. Ahora, es decisión del orador, como les había mencionado, de tomar o de no tomar en cuenta el POI. Pero según el manual de Samuel, se nos recomienda que podamos aceptar un POI, o mejor dicho, 3 POIs en lo que va en nuestro discurso. Es lo preferible, máximo 3, mínimo 1, pero de preferencia que exista ese choque justamente para poder tener un mejor desarrollo en cuanto a la comparativa. Ahora sí, ya hemos aprendido nuestros roles. Ya sabemos qué son los POIs y cuánto dura nuestro discurso. Podemos pasar a hablar de lo que es la moción. ¿Qué es la moción? La moción básicamente van a ser afirmaciones elegidas por adjudicación, por un comité que no solamente va a seleccionar, sino que va a desarrollar o incluso crear las mociones desde cero. Las mociones son totalmente diferentes para cada una de las rondas, para cada torneo. Podemos llegar a entender las mociones como aquella propuesta, aquella afirmación, aquella tesis o moción que el gobierno le quiere presentar al Parlamento y que la oposición no va a permitir que esa tesis sea aprobada. Así también podemos entenderlo, ya que recordemos que este tipo de formato está basado en lo que en realidad sucede, como realmente trabaja el Parlamento británico. Además de eso, antes de llegar de frente a desarrollar nuestra moción, vamos a contar con 15 minutos de preparación. Este punto lo vamos a hablar en unas diapositivas más adelante. ¿Qué pasa si es que dentro de la moción por ahí se me genera alguna duda, hay un término que no estoy entendiendo o necesito que me especifiquen algo para poder entender la moción? Pues, mientras esto no esté afectando el debate, podemos acercarnos a adjudicación y consultarle. Disculpen, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa Y. Esta información, adjudicación no solamente se lo va a brindar a un equipo, se lo brinda a todos los debatientes. Todas las personas tienen o pueden pedir esa información y adjudicación se lo puede solicitar. Adjudicación también les puede decir si es que esa pregunta quizá estaría interfiriendo con lo que es el desarrollo de argumentos o no, y básicamente negar esa información. Pero
Para tener más en cuenta o para poder dejar más en claro las emociones, va a haber algo que se llama InfoSlide, que también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, tenemos que tener en claro que así como tenemos diferentes roles y también hay estrategias para poder abordar cada uno de ellos, también hay estrategias para abordar las emociones. Y es que existen diferentes tipos de emociones. Emociones políticas, emociones de lamentar, emociones de análisis, de actor, entre muchas otras. Y cada una tiene su estrategia, su forma en la cual debe ser desarrollada. Por lo cual es muy importante que también vayamos conociendo y diferenciando en qué tipo de emociones debo trabajar de X o Y forma. Ahora sí, recordamos que les acabo de mencionar que existe algo llamado InfoSlide. Pues ahora pasemos a hablar de esto. ¿Qué es eso del InfoSlide? Básicamente el InfoSlide va a ser esa información adicional o declaración extra sobre la emoción. Va a ser como darnos una aclaración o un contexto de la emoción. Si la emoción está hablando sobre alguna ley en Estados Unidos, capaz el InfoSlide nos vaya a brindar un poco de contexto. ¿Qué es lo que sucedió para que suceda esto? Ok. Ahora que tenemos en claro el contexto, pasamos a la emoción y pasamos a debatir. Esta InfoSlide se va a asumir como cierto y tanto la bancada de gobierno como toda la bancada de la oposición lo puede utilizar, lo toma como si fuera cierto. Además de eso, las bancadas también pueden utilizar no solamente el InfoSlide, sino que pueden proveer información extra adicional, pueden realizar contextualizaciones o incluso clarificaciones. Ahora sí, recuerden que hace un momento también les había hablado del prep time, que antes de la moción o mejor dicho, lanzada la moción, vamos a tener un tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación va a ser solamente de 15 minutos. Ni bien se lanzó la moción, empiezan a correr nuestros 15 minutos y tenemos que preparar el caso. Ya debemos haber revisado qué bancada nos toca, qué rol vamos a tener, qué equipo va a hacer qué posición, etc. Y una vez lanzada la moción, vamos a arrancar a hacer nuestro prep time. Ahora, todos los equipos tienen el mismo tiempo de preparación. Ya sea la cámara alta, la cámara baja, la oposición, el gobierno, todos tienen 15 minutos para preparar. En caso de la presencialidad, solamente la cámara alta del gobierno va a tener permiso de utilizar la sala en que les tocó. Un ejemplo, si yo soy alta de gobierno y me tocó en la sala número 3, solamente mi equipo tiene la posibilidad de ir a preparar en la sala número 3. ¿Qué pasa si es que yo no deseo preparar en la sala? Pues a pesar de que no vaya a estar en la sala, ningún otro equipo va a entrar a esa sala. Esa sala solamente queda reservada, o mejor dicho, las salas quedan reservadas solamente para la alta de gobierno. El resto de equipos van a tener que buscar otro espacio en el que puedan trabajar. Dentro de este prep time, puedo realizar o puedo solicitar ayudas externas. Por ahí puedo pedirle a mi coach, a mi compañero, incluso si es que está en otra sala, no, totalmente prohibido. En el prep time solamente vamos a trabajar tú y tu partner, nadie más. O si es que me toca hacer Iron Person, voy a estar yo solita, pero no interviene nadie más. Nada que mi coach, nada que mi amiga que está en otra sala, nada que, no, es que esta persona ni siquiera pertenece al circuito, no hay problema. No, no está permitido. Y así como no está permitido que intervengan terceras personas, tampoco está permitido el uso de dispositivos. ¿Sí? Nada de estar googleando por ahí qué significa tal cosa o qué argumentos hay sobre tal moción. No está permitido. Lo que sí podemos llegar a encontrar y que sí está permitido es el case file y el matter file. ¿Qué es eso, Valeria? ¿Qué es eso de case file y matter file? Bueno, básicamente ambos son una recopilación de información. Por un lado, el case file va a ser una recopilación de casos, capaz debates que yo ya he tenido y que ya sé cómo deberían ser planteados, de los clashes más importantes, capaz un video de algún debate que se desarrolló en un torneo y me pareció interesante el argumento que dijeron sobre ese tipo de emociones. Ok, lo anoto. Asimismo, tenemos el matter file, que básicamente va a ser de información. Ok, en este tipo de, por ejemplo, de compendio de libreta voy a anotar toda mi información acerca de política, acerca de cultura, sobre medio ambiente, sobre salud, sobre economía, etc. ¿Lo podemos utilizar en tu prep time? Sí, eso sí está permitido, pero ¿es estratégico? Eso va a variar mucho, depende cómo nosotros hayamos planteado el uso de estas herramientas. Yo recomiendo que uno sí realicen este tipo de acciones, si tengan su case file, si tengan su matter file donde tengan todo anotado. Que lo que se pongan a estudiar
su case file o su matter file de, el genocidio, nos tocó debatir el genocidio de Ruanda. En esta hoja va a estar el genocidio de Ruanda y me paso 5 minutos buscando mi hoja. Luego 7 minutos poniéndome a leer, se me acabó el tiempo y nunca hice nada. Recomiendo que este tipo de materiales se puedan estudiar previamente al torneo o previamente al debate y que si es que lo vamos a utilizar en el momento de nuestro prep time sea para puntos específicos. Ok, yo ya estudié sobre el genocidio de Ruanda. Sé que cierta información está en cierta parte. Ok, voy directo a buscar esa información chiquita que necesitaba para complementar lo que quería decir. Si se va a trabajar de esa manera, súper recomendable. Si no, la verdad es que no es tan estratégico andar con nuestros super compendios de un montón de info que al final nos va a terminar como despistando o nos vamos a terminar como quedando sin tiempo para desarrollar nuestro caso. Así que mucho ojo en la forma en la que vamos a trabajar ese tipo de herramientas que también tiene que ser de forma estratégica. Recomendaciones para el prep time. Primero, dejar en claro los roles. Si yo tengo mi partner y mi partner me dice que prefiere ser segunda persona oradora y capaz yo me desenvuelvo mejor siendo primera oradora, pues nos quedamos con esos roles. Si capaz es al revés, genial, se va conversando. O capaz también va dependiendo de la emoción. Por ejemplo, con mi partner solemos variar. Yo, que soy de relaciones internacionales, que estudio eso, pues se me hace más fácil quizá salir primera en mociones de relaciones internacionales porque se me da mayor facilidad. Y mi partner prefiere salir segunda. Por otro lado, si quizás son mociones de política o de derecho, mi partner prefiere salir primera a hablar y yo la verdad es que prefiero salir segunda porque prefiero que ella explique bien todo en la primera intervención que tenemos como equipo. Eso es algo importante que se va coordinando previamente o incluso en los primeros minutos del prep time o quizá ya en los últimos, como ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú sales primero o yo salgo primero? Se va coordinando. Otra recomendación es manejar nuestra dinámica de partners. Muchas veces cuando iniciamos el prep time y quizá nunca hemos debatido, resulta que cada persona tiene una forma distinta de trabajar. Puede ser de que a mí me guste, ni bien sale la emoción, decir todas las ideas que se me vinieron a la mente. Tengo como 50 ideas y las tengo que decir ahí mismo porque si no, se me olvidan y luego me quedo con la mente en blanco. Y capaz mi partner más bien prefiere tomarse unos 2 minutos de silencio y poder pensar y organizarse bien y recién hablar. Entonces es importante contar con una dinámica de partners. Ok, como a mí se me van las ideas rápido, capaz en un minuto digo todas mis ideas, te las cuento y ya luego nos damos unos 2 minutos para pensar y luego volvemos a hablar. O capaz sí o sí vamos a tener que darnos nuestros 2 minutos de silencio primero y yo anoto en un lado lo que se me venga a la mente y luego lo compartimos. Ya es cuestión de cada equipo. Pero es importante que conozcamos la dinámica que vamos a tener con nuestra pareja de debate. Y por último, como recomendación en la parte del prep time es tener un orden en nuestro caso. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que voy a decir yo? ¿Qué es lo que vas a decir tú que eres mi partner? ¿Cómo nos vamos a organizar? De esta forma, para poder tener un mayor orden, para que también las personas que estén en el debate, ya sean las personas debatiendo público, personas juezas, nos puedan entender y que nuestro caso sea fácil de comprender y poder explicarlo bien. Ahora, no sé si seguramente les ha pasado que están en el debate y inicia el prep time y ya se dieron sus 2 minutos, ya leyeron 5 veces la moción y no se les ocurre nada. Acaban de entrar como en un bloqueo mental, no sé, el cerebro se hizo una pasita y no se nos ocurre absolutamente nada. Pues algo que les quiero recomendar son preguntas de desbloqueo. Muchas veces el responder esas preguntas como nos ayudan a tener un poco más de ideas generales y ya podemos ir encaminando nuestro caso. Algunas de estas preguntas son, ¿es necesario? ¿Es legítimo? ¿Trae buenas consecuencias? ¿Trae malas consecuencias? ¿Se va a resolver algún problema? ¿Qué sucedería si es que eso que nos mencionan en la moción pasara en la vida real? ¿Y qué sucedería si es que eso pasara y qué consecuencias traería? ¿Cómo reaccionarían las personas? ¿Por qué eso que nos menciona la moción es cierto? ¿O por qué es importante? O incluso, ¿cuáles van a ser los incentivos que tienen los actores para realizar esa acción? O quizá cómo se interrelacionan o cuál va a ser la relación entre los grupos o actores que me han mencionado. ¿Cómo funciona la mente de los actores? ¿Cuáles son los factores determinantes de este debate? O quizá, ¿quién controla la narrativa o cuál es la narrativa dominante? Responder este tipo de preguntas nos va a ayudar bastante a
ir viendo por qué lado vamos a ir. La moción dice esto. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario. ¿Por qué es necesario? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Es legítimo? No es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Por esto, por esto y por esto. Con esas ideas ya podemos ir haciendo como una lluvia de ideas más general y podemos ir profundizando. De esta manera ya no nos vamos quedando en blanco e ir respondiendo estas pequeñas preguntas nos ayudan también a poder soltarnos un poco más y que se nos vengan más ideas a la mente. Una pregunta súper importante que les recomiendo es súper sencilla y es el ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Siempre para ir profundizando más. Si es que nos quedamos en blanco, estas preguntas siempre nos van a poder ayudar y por ahí brindar una solución. Y ahora sí, se acabaron los 15 minutos. ¿Qué procede? Pues básicamente es hora de llegar a la sala y toca debatir. Todo lo que hayamos preparado durante nuestro prep time es hora de presentarlo. Pero ¿qué pasa si es que ya vamos a iniciar el debate, ya se acabaron los 15 minutos y hay un equipo que nunca se apareció? No llega, lo esperamos incluso los 3 minutos que suele decir el manual, ¿no? Que acabados los 15 minutos les podemos esperar un ratito más y nunca se apareció el equipo. Pues procede a llamar a una persona swing, una persona o un equipo swing, que básicamente va a ser un equipo o persona que va a venir a reemplazar a ese equipo o a esos equipos que no están. O quizá que por X o Y motivo del torneo hay algunas salas que estén incompletas, vienen esas personas a reemplazar. Ya que sabemos que si solamente tenemos 2 equipos, 3 equipos, no se puede desarrollar el debate. Necesitamos los 4 equipos. Y es aquí donde intervienen las personas swing. Pero no nos confiamos de que, es que trajeron un reemplazo. Como hay un swing, fijo que esa persona va a quedar cuarta. No nos confiamos. Puede ser que el swing incluso se termine robando los puntos y que quede primero y el resto nos deje más abajo. Así que las personas swings terminan funcionando y terminan siendo consideradas como si fuera un equipo más y se les evalúa de la misma forma. Ahora sí, ya hemos hecho nuestro prep time y ya hemos debatido. ¿Qué sigue? Pues el panel se va a retirar, o mejor dicho, el panel se va a quedar dependiendo de la situación. Si es que es online, el panel va a pasar a retirarse a un canal privado que solamente está visible para las personas juezas y ahí se va a tomar sus 20 minutos de deliberación. Si es que estamos en un contexto presencial, pues a los equipos nos va a tocar retirarnos de la sala y dejar a las personas juezas coordinar o debatir sus resultados y luego de los 20 minutos de deliberación nos llamarán para el feedback. Básicamente, después de que el panel ya deliberó sus 20 minutos y los equipos salieron de la sala, van a pedirles que ingresen a la sala nuevamente o capaz si es que es online, los jueces vuelven a entrar a la sala principal y se van a brindar los resultados. Pero no solamente nos van a decir los puestos en los que quedó cada equipo, sino que también nos van a justificar esos resultados. ¿Por qué ganó la Cámara Baja del gobierno y no la alta de la oposición? ¿Por qué es que mi baja terminó ganándole ¿por qué una baja terminó ganándole a su alta? Si es que parecía que en realidad tenían como argumentos muy similares. Todos esos detalles lo tiene que explicar la persona jueza en el feedback, justamente dando las justificaciones de por qué se llegó a ese consenso. Pero no solamente eso, sino que también nos pueden brindar recomendaciones, como quizá podemos haber abordado un poquito mejor el caso, qué tips por ahí nos pueden dar. Esos pequeños detalles también van dependiendo de las personas juezas. Ahora, una recomendación que les puedo brindar. Muchas veces nos pasa de que sentimos de que no ha sido muy justa ese resultado. Capaz yo no merecía estar cuarta, merecía estar segunda. Mi discurso estuvo mucho mejor. O incluso mi caso estuvo mejor. Pues ese momento en el que nos brindan el feedback no es momento para reclamarlo o comentarle eso a la persona jueza. Nada de estar escribiendo en el Discord, no estoy de acuerdo, estás invisibilizando nuestro caso, mi partner sí mencionó eso. Este tipo de cosas no están permitidas. Incluso en la presencialidad no podemos estar diciendo, no, disculpe, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con su resultado. Esta cámara en realidad es la que debió ganar. No podemos estar haciendo eso, tengamos mucho cuidado. Ahora, después que ya terminó el debate, después que ya deliberaron y que terminó el feed, tenemos que pasar a rellenar el feed de nuestra persona jueza. Y es que sí, así como las personas juezas nos evalúan a nosotros también evaluamos a nuestras personas juezas, específicamente a la persona principal, la que estuvo manejando el debate. Nos van a brindar
un URL en el cual nos van a dar dos opciones. Ese link tiene la primera opción para que marquemos nuestro registro y digamos en qué momento, en qué rondas vamos a estar participando. Y la segunda opción es para poder subir la evaluación a nuestras personas juezas. Entramos a esa segunda opción y ahí nos van a permitir darle un puntaje a nuestra persona jueza de acuerdo a la tabla que se nos brinda. De acuerdo a esto vamos a poder puntuarles y también colocar si es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con su decisión. Si no, marcamos. E incluso muchas veces se pone una cajita o un espacio de comentarios donde podemos quizá explicar el por qué hemos puesto ese puntaje. Si quizá yo he visto que es injusto y que en su justificación o en su feedback nunca explicó por qué mi cámara terminaba perdiendo y me parece un poco injusto, pues coloco en esa cajita de comentarios. Bueno, lo que sucede es que le puse quizá un 5 o un 7 a la persona jueza principal porque le faltó esto, le faltó esto, le faltó esto y considero que es esto. Ese puede ser el espacio donde podamos explicar eso, pero no cuando estamos en el feedback y decirle, no, disculpe, no estoy de acuerdo. No. Ese es el espacio donde realmente podemos dar estos comentarios, cuando estamos rellenando o subiendo nuestro feedback de personas jueces. Ahora, ya terminado el debate, ya terminada la ronda y ya terminado el feedback, las personas juezas nos pueden brindar sus contactos. Y es que sí, también es importante el feedback personal o de equipo. Muchas veces las personas juezas terminan el feedback y nos dicen, ok, aquí les dejo mi número telefónico para que puedan contactarme si es que tienen alguna duda o desean algún feedback personal o de equipo. Si es así, excelente. Le escribimos a la persona jueza y si quizá por ahí demora un poquito en responder, hay que estar bastante pacientes y no estar como cayendo en insistirle, porque básicamente va a pasar a ser acoso y la idea tampoco es estar ahí saturando a la persona jueza de dame mi feedback personal ahora, lo necesito. También tenemos que ser bastante pacientes y respetuosos con ese tema. Pero también tenemos otra situación. Puede ser que la persona jueza, por X o Y motivos, por razones personales, no desea compartir su contacto. ¿Qué procede? Bueno, por un lado, va a tocar como respetar esa decisión. La persona jueza tendrá sus motivos por los cuales no está brindando este tipo de contacto. O la otra opción es comunicarnos con Equidad. Equidad lo que puede hacer es ayudarnos a contactar con esa persona juez. Equidad, disculpe, necesito, o mejor dicho, deseo feedback de X persona jueza. ¿Nos pueden ayudar a pedirle? Ya, sí, díganle que de parte de nuestro equipo queremos un feedback, por favor. Equidad va, se comunica con la persona jueza brinda el feedback y Equidad viene y se lo entrega al equipo. Esa también puede ser una forma en la que podemos contactar con esa persona jueza que inicialmente no nos brindó sus datos. Algo que no recomiendo para nada y que tampoco está permitido es que estemos dando o buscando por ahí o acosando a la persona jueza, como ponieron en el chat. ¿Alguien sabe su número de tal persona jueza? Y por ahí te mandan contactos, le etiquetan o cualquier cosa. Si la persona jueza no brindó su número en un inicio, ¿no creen que hay un motivo? Bueno, hay que respetar este motivo. Y este tipo de situaciones también lo podemos explicar o comprender más a fondo en lo que son los protocolos de equidad, cómo manejamos también este tipo de situaciones. Por último, quisiera saber si por ahí alguien tiene alguna pregunta, ya sea en el chat, lo pueden escribir o también podrían levantar su mano y con mucho gusto les voy a contestar. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Va, me parece que no hay preguntas. Igual como al final yo estaré mencionando mi contacto. Con mucho gusto me pueden escribir para poder resolverles sus dudas, sus preguntas. Sí, excelente. Continuamos. Próximos talleres. Si es que este no es el único taller que va a estar brindando el torneo helado, vamos a contar con otros 5 talleres. Vamos a ver cómo ganar un debate VP que va a ser desarrollado el 15 de enero por parte de Abel Recio, el de cámaras altas, el 18 realizado por Daniela Correa, cámaras bajas, el 22 de enero realizado por Chelo Muñoz. También vamos a ver cómo juzgar un debate VP realizado el 25 de enero de Antonio Sáez y finalmente cómo funciona un VP online realizado el 20, o mejor dicho, se realizará el 29 de enero realizado por Rocío González. Todos estos talleres también son súper importantes y súper recomendado que puedan estar presentes para que puedan aprender mucho más de lo que es el debate parlamentario,
Siempre es bueno ver este tipo de talleres, cada persona tiene algo distinto que compartir, por más que quizá ya sepamos cómo suelen trabajar las cámaras altas, por ahí puede salir algún tip, alguna recomendación que quizá no sabíamos o alguna información que antes no habíamos tenido en cuenta. Siempre es bueno formar parte de estos talleres y aprovechemos que el torneo también nos está brindando estos espacios para poder seguir aprendiendo y creciendo dentro del circuito del debate. Muchas gracias a todas las personas por su atención, no solamente a las personas, sino también a la organización por haber confiado en mi persona y también haberme brindado un espacio para compartir un poquito de lo que yo también sé. Espero que todas las personas de una u otra forma hayan podido aprender algo nuevo y que realmente hayan disfrutado de haber estado aquí. Y muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este taller. Que tengan una bonita noche y cuídense mucho.